Hebreos, capítulo 6. Vamos a continuar con la serie de temas que traemos cada domingo. La carta a los Hebreos, este es el mensaje número 21. Y vamos a ver si lo terminamos, el capítulo 6. Capítulo 6, vamos a leer desde el verso 13 al 20. Dice así la escritura: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recuerden que la carta a los Hebreos, el tema general es la supremacía de Jesucristo. Y Jesús está por encima y es mayor, como ya dijimos, que los profetas del Antiguo Testamento, incluido Moisés, Josué y aún el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, lo cual era solamente una sombra. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, debe procurar encontrar a Jesucristo en cada detalle, que tipifican de alguna manera, aunque oscuro, pero tipifican de alguna manera la salvación, la redención que es en Cristo Jesús. Y si hay alguien que habla del Antiguo Testamento, obviamente es esta carta a los Hebreos. Él viene hablando del sacerdocio. Recuerde que venía hablando del sacerdocio y viene tratando ese tema porque dice, bueno, Jesús es mayor que el sacerdocio arónico, levítico, y hay un sistema de sacerdocio que es una sombra de él, y es Melquisedec. Y cuando él quiere hablar de Melquisedec, recuerde, dijimos, él hace como una especie de paréntesis, podemos decir así, para tratar un tema muy delicado, muy peligroso, que es la apostasía. Por eso quiero que vayamos al capítulo 5, versículos 10 y 11, capítulo 5, versículos 10 y 11 de Hebreos, porque mire lo que dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Viene hablando del sumo sacerdocio, recuerde. Luego dice el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, yo quiero hablarles acerca de Melquisedec como una sombra, una tipología del sumo sacerdote Jesucristo, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Y hablamos ahí que ese es el gran peligro. Y luego comienza a hablar, veamos, y ahí en adelante toca lo que es la inmadurez del cristiano. Luego toca el peligro. Cuando un cristiano es inmaduro, veíamos, debiendo ser ya maestros, ¿no? Se quedaron como niños, y cuando eso pasa hay un peligro tremendo, y es que no se va a crecer, no se va a crecer, es decir, se va a quedar ahí como un niño, y el peligro más grande que advierte, y lo vimos, es caer en la apostasía, Por eso, como cristianos, debemos examinarnos cómo estamos, cómo vamos. La idea no es que nos quedemos niños, si realmente somos regenerados, la idea no es que nos quedemos niños estáticos allí, sino que procuremos, y es nuestra responsabilidad, crecer en el conocimiento de Dios, en su gracia. Y por eso
La iglesia abre espacios para que las personas puedan crecer. Y si aún la iglesia no abriera los espacios, hoy día gracias a Dios tenemos internet y de una manera personal lo podemos hacer, podemos crecer. Porque si pueden pasar dos cosas si no crecemos, o tres cosas, digamos. La primera es que puede ser que nos parezcamos a este mundo, ¿sí? Es decir, entonces quiere decir de que somos impíos. Puede ser que esa sería la primera, que somos impíos. La segunda es que o bien puede ser que somos creyentes, pero al quedarnos estáticos allí no vamos a crecer, vamos a perder todas las recompensas que Dios nos da. Y el peligro más grave aquí es que pretendemos ser cristianos, pero podemos apostatar. Ahora, yo quiero aclarar otra vez, la apostasía, y como ya dijimos, un apóstata se parece tanto a un creyente, es que la línea es muy delgada. Por eso veíamos ahí en Hebreos capítulo 6 que decía que ellos son, y lo voy a leer aquí brevemente, dice: fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y gustaron de los poderes del siglo venidero. Es decir, se parecían tanto a los cristianos, pero apostataron. Cuando hablamos de apostasía, y hay que recalcar esto, no es caída de una persona, de un creyente en pecado, ni es abandono temporalmente de la fe, porque después va a volver. Apostasía es cuando una persona definitivamente dice: ya no quiero al Señor, ya no me interesa la iglesia, no me interesa el evangelio, yo voy a vivir mi vida a mi manera, Cristo fuera de mí, no lo necesito. De pronto, después de conocer la palabra, llega el momento donde dice no, llega a decir: todos los caminos conducen a Roma, es decir, cualquier iglesia puede salvar. Es más, yo puedo salvarme con mis propias obras, rechazando a Jesucristo. Entonces para esa persona ya no hay más sacrificio, y es como si hubiera crucificado de nuevo a Jesucristo. Lo veíamos. Entonces él escribe para ese tipo de personas que encontramos dentro de la iglesia. Hay impíos que se parecen a los cristianos, que van a terminar en apostasía. Hay cristianos inmaduros, infantiles, que no quieren crecer y van a perder todo el récord que Dios tenía para ellos en la vida espiritual, de galardones, de premios, todo esto. Pero hay cristianos verdaderos, hay cristianos que están creciendo, hay cristianos maduros, hay cristianos que van avanzando, y por eso él escribe. Por eso el versículo, hace 8 días veíamos un aliento, un ánimo, y dice que cuando, a pesar de que él habla así, de esa manera, y impresionante el versículo 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Eso lo mirábamos hace 8 días. Es decir, aunque la advertencia está ahí y es verdadera, pero esto es para personas impías, pero no es para aquellos que se están esforzando verdaderamente por alcanzar, en este caso, un galardón, hermanos. Y decíamos que un creyente verdadero se va a rendir al Señor y le va a decir: Señor, yo te voy a servir a ti independientemente de lo que pase. Después de que él habla de este ánimo que les da, y lo veíamos hace 8 días, creo como 4 cosas veíamos. Luego el tema de esta mañana es herederos de la promesa. Luego entra a tocar el tema de la promesa, y él sigue animando a estos cristianos, diciéndoles: ustedes no son los de Hebreos capítulo 6 que terminan en apostasía, ustedes no son, o por lo menos los que pueden ir avanzando en lo que veíamos hace 8 días, las características que veíamos hace 8 días, ustedes no son. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, ellos son entonces herederos de la promesa, y eso no lo va a quitar. Aclaro otra vez, hermano, qué es la apostasía, porque algunas personas malentienden, y yo sé que los que no son de la reforma y son de la parte arminiana, las iglesias, la gran mayoría de la parte arminiana, ellos dicen que la apostasía es un creyente verdadero, pero que luego abandonó la fe. Para ellos esa es la apostasía. Para nosotros eso no es la apostasía. Para la Biblia esa no es la apostasía. La apostasía son personas que llegaron a conocer el evangelio al punto que se esforzaron por vivir acorde al evangelio, pero sin ser regenerados, y ellos al final abandonaron.
Apostatar de la fe es una persona que, conociendo el Evangelio, no dio el paso para entregarse al Señor, sino que más bien retrocedió. Esa es la apostasía. Porque una persona que ha dado el paso y ha sido regenerada por el Señor, esa persona jamás apostatará de la fe, porque nosotros creemos en una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Amén. Así que si usted ha sido regenerado, usted no va a apostatar, usted está en esta lista de los que vamos a hablar ahora. Somos los herederos de la promesa. Tengo tres cosas esta mañana. Lo primero que vamos a hablar de esos herederos de la promesa, continuando el tema de los 8 días, es el ejemplo de Abraham. Hay un ejemplo que nos presenta de Abraham en cuanto a herederos de la promesa, y están en los versículos 13 al 15, que dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y si quiere vaya subrayando la promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, note que es Dios, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, es decir, Dios le promete a Abraham algo, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces nosotros vamos a mirar este ejemplo de Abraham, como a él se le llama inclusive el padre de la fe, pero es una persona que, como lo vamos a leer ahora, tuvo mucha paciencia, tuvo mucha fe, y como dice la Escritura, si fue el padre de la fe porque fue probado. A ver si nos acordamos qué pasó con Abraham. Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 11. En Génesis capítulo 12 Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir para que seas de bendición a los demás. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Luego en Génesis capítulo 15 otra vez el Señor le habla de la bendición. Y cuando el Señor le dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, Abraham tenía 75 años, Sara tenía 65, pero hay un problema. Sara era estéril y a 65 años ya le había pasado la costumbre de las mujeres, no podía quedar en embarazo. O sea, ella intentó por 65 años quedar en embarazo y no pudo porque su vientre no le daba. Y el Señor le da la promesa, le vas a tener un hijo, una descendencia, y de esa descendencia van a ser benditas todas las naciones, obviamente apuntando a Jesucristo, ¿no? La descendencia de Abraham, la simiente de Abraham, que es Cristo, como dice Gálatas. No recuerdo cuántos años pasaron, creo que pasaron como 10 más o menos, y en el Génesis capítulo 15 otra vez el Señor le habla de la promesa, y entonces Abraham dice, sí, pero ya van 10 años y nada. Póngale cuidado lo que vamos a ver. Van 10 años y nada de mi hijo. Tal vez Dios es a través de otra mujer. Entonces dice que Sara le entrega a Abraham a Agar. Génesis 16. Y nace Ismael. Ya llevaba como 10 años y nada. Ismael creció. Ismael ya tenía como 13 años, y Génesis capítulo 17 otra vez el Señor le dice, en tus simientes serán benditas, y entonces él se rasca la cabeza porque él ya tiene 100 años, tiene 99 años ahí, tiene 24 años que hace que el Señor le dio la promesa de que iba a tener un hijo y nada, y el Señor se le aparece. ¿Sabe por qué se le aparece? Porque Abraham comienza a decir, no, pues el heredero va a ser este Damaseno entonces. Eliezer del Damaseno, y el Señor dice, no, va a ser un hijo tuyo, y no va a ser de otra, va a ser de Sara. Y él se rasca la cabeza, pero ¿cómo así? Esto ya, piense, van 24 años y nada. Y el Señor dice, pasa por su casa y le dice, dentro de un año lo va a ver. Y eso fue lo que pasó. Y ya en Génesis, usted puede leer Génesis 20, Génesis 21, Sara queda en embarazo, da a luz un hijo, tiene a Isaac. Es decir, después Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90, y ella da a luz un hijo. Ahora, cuando vamos a Génesis 22, que es lo que vamos a mirar ahora, Isaac tiene alrededor de 22 años, creo. Es decir, se tardó la promesa 25 años más o menos, desde que el Señor le dijo que le iba a dar un hijo cuando no se podía.
tiene la respuesta, ve a Isaac, lo ve crecer, el muchacho crece, el muchacho ya tiene como 20, 22 años, no recuerdo ahora. Y ahora vamos para Génesis 22, porque precisamente lo que acabamos de leer ahora, y lo voy a leer otra vez antes de ir allá, Hebreos 6, 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿A qué se está refiriendo ahora? Vamos a ver dónde fue que Dios le juró a Abraham. Génesis capítulo 22. Y quiero que vayamos allí porque yo quiero leer el relato, así lo sepa de memoria. A mí me fascina este relato. Génesis capítulo 22, porque ahí vamos a encontrar cuándo fue que Dios le hizo un juramento a Abraham, que es lo que vamos a ver ahora. Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El muchacho tenía como 22 años. El único, el heredero, la simiente de Abraham. Ve al monte y me lo sacrificas. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora, esto es lo que más me impacta. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, dice el muchacho, y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham pudo haber dicho: tú eres. Pero no, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y aquí quiero decir algo, hermanos, y lo vi ahorita. Yo veo a Abraham callando, obedeciendo a Dios. El problema tuyo y mío es que hablamos. Cuando pasamos un momento tan difícil nos ponemos a hablar, en lugar de callar y esperar qué es lo que Dios está mostrando, qué es lo que Dios quiere en esta dificultad. Pero tú y yo abrimos la boca. Él no abrió la boca, él se calló y siguió obedeciendo a Dios. Versículo 9: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y escuche, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El muchacho tampoco dijo nada. Ese muchacho confiaba en su papá. Versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Pero mire aquí ahora: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Ahí está. La referencia de Hebreos es esta. Mire lo que Dios le dice a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, cuando usted lee esto, usted se da cuenta que es lo mismo que le digo en Génesis 12, Génesis 15, 17. Ahora vuelve y lo reitera una y otra vez: en tu simiente serán benditas. Pero es que tenía que ser probado. Abraham tenía que ser probado. Y cuando Abraham es probado, y para Dios confirmar que eso iba a ser así, que Dios le había hecho una promesa a Abraham de que iba a ser bendición, entonces ahora Dios hace un juramento. Dice que juró por sí mismo. Ahora, volviendo a Hebreos capítulo 6, versículo 13. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham. Pero entonces yo quiero que leamos desde el 12 para que entendamos bien esto. Dice, lo dejamos así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe, él le está hablando el escritor a la iglesia de los hebreos y le está diciendo: no sean perezosos, sino que sean como aquellos. Y esos aquellos se refiere a la lista que está en Hebreos 11, que más adelante la vamos a ver, pero aquí toma un ejemplo. Por la fe y la paciencia eran las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa, mire cómo lo relaciona. Está animando a la iglesia de los hebreos y le está diciendo que Dios es fiel para cumplir las promesas, pero que las personas deben esperar con la fe y la paciencia, deben perseverar en fe y paciencia. Y lo que hemos dicho una y otra vez, hermano, y lo veíamos en la confesión de fe del día miércoles, recuerde, Dios es la causa primaria, pero nosotros somos la causa secundaria. Es decir, lo que Dios decretó se va a llevar a cabo, lo va a realizar. Dios realiza todo, pero lo hace a través de medios, que es la causa secundaria. Somos nosotros somos los medios para que Dios actúe. En este caso, Dios hace las promesas y se van a cumplir las promesas, pero esas promesas se van a cumplir a través de la perseverancia de su pueblo, a través de la paciencia de su pueblo, a través de la fe de su pueblo, de que no se raja a pesar de las pruebas que vengan, como le pasó a Abraham. Yo cuando miro a Abraham digo: Dios mío, yo no sé, yo diría: Señor, Dios no es el que me está hablando a mí, que mate a mi propio hijo. No, Dios no ese no es Dios el que me está hablando a mí. Por eso entonces pone el ejemplo: si por la fe y la paciencia ellos heredan la promesa, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. En Génesis dice que Dios, he jurado por mí mismo, y él dice: no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Habrá alguien mayor que Dios? No lo hay. Dios es el único. Y ahora, Dios no está jurando por sí mismo, por él, sino que lo haces por las personas. En este caso lo haces por Abraham, y eso lo vamos a ir viendo luego. Diciendo, y aquí está: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Note que Hebreos dice que Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Cuando vamos a ir a Hebreos 11 va a decir que ellos no lo vieron, ellos no lo alcanzaron, sino que lo vieron, lo saludaron y no alcanzaron lo prometido. Eso lo vamos a encontrar después. ¿Cómo así hay una contradicción? ¿Por qué dice aquí que Abraham alcanzó la promesa? Pero cuando lleguemos a Hebreos 11 vamos a ver que dice que no la alcanzó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Aquí nosotros tenemos que aprender algo. Lo mismo con el reino de Dios: es el ya y todavía no. Abraham sí alcanzó la promesa en el sentido de que él pudo ver a su simiente, que es Isaac. Comenzó a verlo. Es más, cuando Abraham muere, él alcanzó a ver a la descendencia de Isaac, es decir, él alcanzó a ver a Jacob como el heredero de la promesa. Recuerde que los hijos de Abraham fueron desechados y quedó solo Isaac, que es la simiente. Los hijos de Isaac, que son dos, Esaú y Jacob. Esaú fue desechado, pero Abraham pudo alcanzar a ver a Jacob, que es la simiente. De ahí en adelante viene la simiente, y eso es lo que tú y yo tenemos que
que comprender. Entonces, lo que dice Hebreos más adelante, cuando lleguemos a lo vamos a ver, es que Abraham no alcanzó a heredar la promesa, en el sentido de que él no alcanzó a ver a su simiente, es decir, en este caso el Mesías, no alcanzó a ver al Mesías, no alcanzó a ver la plena salvación, pero él sí, aquí cuando dice que alcanzó la promesa, se refiere a que sí tuvo la sombra de la promesa, que es en este caso su hijo Isaac. Entonces, él sí vio la promesa, sí alcanzó la promesa, aunque en oscuridad, la vio en su hijo Isaac. Al ver a su hijo Isaac, dice ya Dios me prometió que de mi simiente iba a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora tengo la promesa hecha una realidad en mi hijo, pero todavía las naciones no son bendecidas, porque las naciones van a ser bendecidas en mi hijo, pero que será el hijo de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, hasta que llegue Jesucristo. Y a eso es que se refiere. Entonces, él no vio a Jesucristo, pero él sí vio a Isaac. Amén, lo tenemos claro. Entonces, él pudo verlo en el ya, pero en el todavía no. Como usted y yo tenemos la promesa de la salvación, pero le digo, ¿usted ya la tiene completa? No, usted es salvo y está en la promesa. Yo ando en esa promesa de la salvación, soy salvo, tengo la seguridad, pero no la he alcanzado. Cuando venga el Señor o yo vaya a su gloria, ahí estará la plenitud de mi salvación. ¿Verdad? A eso es que se refiere, y es bueno que lo tengamos en cuenta. Abraham, hermanos, creyó a las promesas de Dios y él dijo, Dios no va a fallar. Vamos a ir a este texto más adelantico, Hebreos 11 y 17, aunque después llegamos allá. Cuando digo después me refiero a como 3 meses. Pero miremos ahora, Hebreos 11 y 17 hasta el 19. Dice que Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, hablando de la promesa de su hijo. Dice que por la fe bendijo a Isaac y a Jacob. ¿Sí vio que lo alcanzó a ver? Y a Esaú, respecto a las cosas venideras. Por la fe, bueno, me interesaba era ese. ¿Yo qué le dije? Perdón, es que le dije el 17. Le dijo el 19. Hebreos 11 y 17, que yo sí decía, aquí me falta. Dice 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, es decir, ofrecía la promesa, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe qué dice el autor de Hebreos? Que la fe de Abraham consistió, y es impresionante porque eso lo dice Hebreos, la fe de Abraham consistió en esto: Dios, creo en ti, de que mis simientes serán benditas las naciones. Yo creo tanto en ti, que es este Isaac, que yo, no importa, tú me dices que lo mate, yo lo mato, pero yo sé que si yo lo mato, tú lo puedes resucitar. Eso dice Hebreos. Esa fue la fe de Abraham. En otras palabras, yo me muero creyendo. Bendito Dios. ¿Y por qué está diciendo esto? ¿Y por qué está tomando el ejemplo de Abraham? Escucha, hermanos, y no olvidemos, porque hay gente en la iglesia acá de Hebreos a la cual está escribiendo, que están desanimándose, que están volviendo a apartarse, que están yendo otra vez a la apostasía, que están volviendo al mundo, que están como tranquilos, no quieren avanzar, y entonces él con esta carta los quiere despertar. Pilas, que ustedes van a heredar las promesas, así como Jesús, como Dios lo prometió a Abraham. Entonces cuando uno mira esto dice, bueno, ¿el Dios de Abraham es diferente al nuestro? No, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el mismo, hermanos. Amén. Entonces ese es el punto. Podemos heredar las promesas y el ejemplo que tenemos es Abraham. Ahora él dice que juró por sí mismo, ya lo dijimos. Pero Abraham esperaba, entonces, en la fe, y con la fe y la paciencia podía heredar. Volviendo a Hebreos capítulo 6, voy a leer otra vez versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa fue la promesa, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ya explicamos esa parte. Entonces, herederos de la promesa, número 1, el ejemplo de Abraham. Número 2, la garantía de la promesa, versículos 16 al 18, lo voy a leer y luego vamos mirando uno por uno. Número 2, la garantía de la promesa, versículos 16 al 18, porque los hombres, y toma la relación del juramento, ¿no? Ahora lo trae a ese tiempo y a nosotros, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos,
Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces ahora vuelve a afirmar herederos de la promesa, el ejemplo que tenemos de Abraham, pero ahora la garantía para nosotros de la promesa basándonos en el juramento que Dios le hizo a Abraham. Versículo 16, entonces el que jura tiene que apelar a una instancia mayor para confirmar, y él va a tomar el ejemplo terrenal, dice el versículo 16, porque los hombres, tanto allá como acá, obviamente en el tiempo de allá como en el tiempo de ahora, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y cuando lo hacen así dice, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y es claro lo que vemos en ese versículo. Lo que quiere decir lo siguiente, mire, los hombres en ese tiempo, cuando tienen un conflicto, o sobre todo en los estrados judiciales, bueno, ¿cómo sabemos que lo que está diciendo es la verdad? Pues yo juro por alguien mayor. Ahora usted va a decir, pero Jesucristo dijo no jurarás. Escuche, Dios dijo que juráramos en el Antiguo Testamento, pero juráramos correctamente. Es más, hasta el Señor dijo que podíamos jurar por el cielo, por la tierra, o sea, por algo que fuera, o que juráramos por Él. La Biblia dice así, pero no va a hablar de juramentos hoy. Solamente para aclarar, cuando Jesús viene en el Sermón del Monte y dice que, os digo, que no jurarás, es porque el juramento se había vuelto vano, había perdido la razón de ser, es decir, juraban por cualquier cosa, como hoy día. Hoy día ya las personas, mire, ay, fulano de tal no vino, ¿en serio no vino? Sí, se lo juro, por mi madre que no vino, se lo juro, o sea, o por Dios, o por la Biblia, o sea, no, los juramentos se deben usar y son apropiados cuando, como yo dije la vez pasada que hablamos de esta parte, cuando de pronto uno va a estrados judiciales, inclusive en Estados Unidos lo usan, yo no sé en Colombia, pero siempre que hay así, ponen la Biblia. No sé acá, cuando se va a posesionar un gobernante, ponen la Biblia y le ponga la mano ahí y juro, o sea, ponen la Biblia como testigo. Aquí en este caso es poner a Dios como testigo, o lo popular es que juran por una persona mayor. Más o menos esa es la idea. ¿Y para qué es el juramento? Dice, para poner fin a toda controversia. Como que las personas dicen, pero es que no te creo, no, pero juro, bueno, ya porque puso a su mamá. Hay gente que dice, ¿no? Que me caiga un rayo y me queme si estoy mintiendo. Y el otro dice, bueno, pues así yo como que le creo. Obviamente si es mentiroso no le va a pasar, hasta ahora no he visto que le pase. Pero la gente ha cogido los juramentos como una recocha, la verdad. Pero aquí está hablando de algo serio, ¿no? Que ellos lo hacían. Y cuando ellos juraban de esa manera, se acababa la controversia porque descansaban en ese juramento. Entonces el versículo 17 nos muestra una analogía, que es la inmutabilidad del consejo de Dios. Cuando hablamos de una analogía, lo que estamos diciendo es que son cosas parecidas. Es decir, y aquí vamos a tener cuidado, porque Dios muchas veces habla en analogías, o como dijo, no recuerdo quién fue, un reformador, dijo, mire, Dios es tan grande que Él... creo que es el pastor, el de Medellín, recuérdeme. Sergio, eso, pastor Sergio dijo eso. Dijo, la grandeza de Dios y su amor tan grande es que Él se vuelve como un niño para venir a hablar con nosotros y nos habla en balbuceos, para darse a conocer, para darse a entender. Entonces cuando hablamos de una analogía, lo que queremos decir es que Dios muchas veces toma situaciones que nosotros conocemos en la vida cotidiana y Él se mete en ese mismo, digamos, en esa misma situación para darnos una enseñanza, pero no es porque eso lo lleve a que Él va a cambiar, porque Él es el mismo, lo vamos a ver ahora, pero Él sí quiere es como hacer una comparación. Entonces eso es lo que va a hacer el versículo 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar, ese es el punto, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, Dios quiere mostrarle a los herederos de la promesa, ¿qué les quiere mostrar? La inmutabilidad de su consejo.
Él quiere mostrarle la inmutabilidad de su consejo. Es decir, la inmutabilidad es que no cambia, Él no va a cambiar. El consejo son sus decretos, son sus promesas, son lo que Él ha prometido, como viene hablando con Abraham. Entonces, dice, para Dios mostrar que Él es inmutable, que Él no va a cambiar, que su consejo permanece firme, que su verdad permanece firme, que sus promesas permanecen firmes, entonces interpuso juramento. Entonces el juramento no lo hizo por causa de Dios, sino por causa de nosotros. Dios juró no para que vieran que en Él hay una debilidad. Un ejemplo, cuando nosotros juramos es porque nosotros hay una debilidad, no somos verdaderos. Porque ya nos han pillado en mentiras pasadas. Entonces ahora queremos traer un juramento como para que nos crean, porque somos débiles. El Señor no tiene que hacer eso. Él es verdadero, Él es intacto, Él es puro, Él es perfecto, pero otra vez Él hace una analogía, es decir, Él trata de acomodarse a nosotros, lo hace por nosotros, no por Él. Y eso es bueno que lo entendamos, porque el Señor no cambia para nada. Eso es lo que vamos a ver. Entonces dice que por esa razón Él interpuso un juramento. Y el propósito de ese juramento es doble, es mostrar lo inmutable de su consejo, como ya lo dije, y dar confianza o estímulo a las personas, según el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, vuelve otra vez a hablar, la palabra inmutable es que no cambia, ¿no? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, es decir, en esas cosas que no van a cambiar, aclara, es imposible que Dios mienta porque Dios no puede mentir. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Yo creo que eso no tiene que aclarar. El propósito es que podamos tener la garantía de que los que hemos confiado en Dios, los que hemos confiado en las promesas, Dios nos va a responder. Pero sí quiero aclarar cuál sería aquí, como dice versículo 18, para que por dos cosas inmutables. Yo sé que, y vi varios comentaristas, pero unos dicen una cosa, otros dicen otras cosas, pero yo quiero ver ahí las dos cosas inmutables. Las cosas inmutables, ¿cuál serían? Versículo 17, la inmutabilidad de su consejo, ese sería uno, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, luego sigue, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la promesa puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables entonces? El decreto de Dios y las promesas de Dios. Esas son las dos cosas inmutables. Las dos cosas inmutables son entonces el consejo de Dios y la promesa de Dios. O en este caso el mismo juramento que Dios le hizo a Abraham. Cuando él hace el juramento, eso no va a cambiar, porque el juramento tiene que ver con las promesas y eso tiene que ver con el consejo que él tiene allá. Vamos a ver si alcanzamos a ir un momentico. Yo quiero hablar por qué Él no va a cambiar, porque esto es inmutable. Mire lo que dice Isaías 46:10. Déjeme yo un momentico acá, porque textos que usted ya conoce, pero que es bueno volver una y otra vez, hermano, al hablar de la inmutabilidad de su consejo. Isaías 46:10 está hablando de que Él es Dios, no hay otro como Él, no hay nadie semejante a Él, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La inmutabilidad de su consejo, yo digo lo que yo dije, lo que yo planeé, eso se va a llevar a cabo. Y lo hago con un juramento aún más. Es decir, hay un consejo de Dios, un decreto que se va a llevar a cabo, haré. Pero luego Él jura por la debilidad de nosotros. Somos tan débiles y a veces nos metemos en tantas dudas. ¿Será que sí? Entonces el Señor como que dice, bueno, y eso le hizo con Abraham, bueno, le va a dar un juramento, y el juramento tiene que ver que juro por mí mismo. Es decir, hermanos, si usted y yo no podemos creer, entonces ahora yo digo, por razón la gente se condena en el infierno, los incrédulos, porque Dios nos ha dado suficiente. Mire otro texto que habla también de la inmutabilidad de su consejo. Hechos capítulo 2, versículo 23. A mí me gusta mucho esto porque tiene que ver con la obra de Jesucristo. Hechos 2, 23.
dice, hablando de Jesús, a este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mando de los inicuos crucificándole. Es decir, la muerte de Jesús estaba planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Había sido determinado, había sido decretado por Él. Por eso dice que Jesús fue entregado por el determinado y anticipado conocimiento, determinado consejo y anticipado conocimiento. Y 4, 27, 28, Hechos 4, 27 y 28, esto es más asombroso. Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. En otras palabras, todo el mundo. Ellos nos representaban a nosotros. Usted ve ahí 4 grupos de personas. ¿Quiénes se unieron? Herodes, el líder, Poncio Pilato, el líder, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos se unieron. ¿Para qué se unieron? Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Entonces no fueron responsables. Espere un momentico. Causa primaria, causa secundaria. La causa primaria, que Dios lo decretó, lo planeó y se tenía que llevar a cabo lo que Él planeó y dijo. Pero la causa secundaria son ellos, que ejecutaron el plan de Dios, pero Dios no los obligó. Ellos lo hicieron libremente y lo hicieron desde su propio pecado. Así que cuando ellos estaban matando a Jesús, lo estaban haciendo porque eran pecadores, incrédulos, maldadosos. Pero Dios estaba cumpliendo su plan. Por eso los que no se han conectado todavía, vean, estoy mandando otra vez ese link para todos. Solamente estoy restringiendo teología sistemática, pero la confesión de fe bautista, yo quiero que ojalá todos la viéramos. Conéctese, ya aprendemos algo. Estamos aprendiendo, por lo menos llevamos eso, causa primaria y causa secundaria. La causa secundaria, que somos nosotros, somos responsables de lo que hacemos. No va a decir usted, no, lo que será, será. No, señor. O como dicen algunos, no, Dios así lo decretó, así tenía que pasar. Es decir, usted se pasa un semáforo en rojo, se choca, va al hospital y dice, no estoy aquí porque así estaba en el decreto de Dios. Un momentico, usted está aquí porque usted es un irresponsable al pasar el semáforo en rojo. Pero así estaba decretado por Dios. Espérese. Sí estaba decretado por Dios así. Pero es que los decretos se mueven por los medios. Y los medios Dios los hizo de tal manera que son responsables de sus acciones. Eso yo no lo entiendo. Y usted nunca lo va a entender. Por eso yo me quedo, hermanos, aquí. Yo soy responsable. Yo soy responsable de lo que a mí concierne y me toca caminar, como dice la Escritura, como dice Dios. Amén. Entonces esta gente fue responsable de haber matado a Jesucristo, pero estaba ya en el decreto de Dios. Así tenía que ser, así tenía que suceder. Entonces el juramento que Dios hizo a Abraham, un juramento que también había hecho a Melquisedec, y eso es lo que está tratando de mirar. Volvimos a Hebreos capítulo 6, cuando él dice, versículo 18, porque por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Perdón, la última parte del 17. Herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y este interpuso juramento, aunque tocó, hay 2 juramentos aquí, y lo vamos a mirar. El juramento que le hizo Abraham, y él está tomando el ejemplo, así como los hombres juran, por ahí el mayor, y termina toda controversia. Dios juró por sí mismo para que Abraham estuviera seguro, pero hay otro juramento, y lo vamos a ver. Capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero vamos a ir al Salmo 110:4. Note, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero vamos al Salmo 110, versículo 4. ¿Qué dice? Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
hay otro juramento ahí. Por eso dice, hay dos cosas inmutables en las cuales Dios no va a cambiar: el consejo y el juramento. ¿Y el juramento es para qué? Para afianzar, para afirmar que lo que Él ha prometido se va a llevar a cabo. A Abraham le prometió y lo cumplió. A esta iglesia le está prometiendo que si ustedes perseveran y se mantienen firmes, también van a ser herederos de la promesa, porque ese es el tema de esta mañana, herederos de la promesa. Eso hay una garantía en el decreto de Dios, que lo conocemos en la palabra, que está aquí la palabra de Dios, y también en el juramento de Dios. Yo no sé si usted había visto eso, pero ahora digo, el Señor juró. Y eso es lo que estamos tratando de ver acá. Ok, entonces, herederos de la promesa, número 1, el ejemplo de Abraham. Número 2, a la garantía de la promesa. Y número 3, la esperanza firme que tenemos los creyentes, versículo 19 al 20. Entonces podemos enlazar con el 18 mejor para que veamos. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, y eso no tiene pues explicación, Dios no va a mentir, hermano, porque Él es la verdad, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, es decir, los que hemos acudido para agarrarnos con fe, con firmeza en la esperanza que tenemos por delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza puesta delante de nosotros, 19, la cual tenemos, es decir, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No sé si usted notó cómo ahora Él viene haciendo una especie de transición, llamamos nosotros. Es decir, él viene hablando de Melquisedec, pero no les puedo hablar ahora porque ustedes son tardos para oír. Entonces voy a aclarar un punto, y es que, aclara el punto. Hay muchos aquí que son niños, muchos aquí que están apostatando de la fe, pero pues yo creo que no son ustedes, les habla así, luego los anima, y cuando ya los tiene arriba, entonces vuelve y los introduce al tema de Melquisedec, que es el que vamos a tratar dentro de 8 días. Comenzamos a tratar el capítulo 7, eso es lo que está diciendo. Pero mi punto acá es la esperanza firme de la promesa. Versículo 19 vemos que la esperanza es la firmeza y asegura, y está tan segura como el ancla, en nuestra alma. Entonces viene hablando la esperanza puesta delante de nosotros, y quiero aclarar aquí el punto porque dice, pero ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la esperanza que está hablando? Pues la misma esperanza de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham, y Él está diciendo, no solamente a Abraham, sino los herederos de la promesa. ¿Cómo heredaron las promesas? Por la fe y la paciencia. ¿Cómo vamos a heredar nosotros las promesas? Por la fe y la paciencia. ¿Cuál es la promesa firme de la cual está hablando, que ahora nos va aclarando, hermanos? La esperanza es la esperanza en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en Abraham, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Ya lo que dice que la simiente es Jesucristo. Aclaro este punto. Entonces, no está hablando de bendiciones, aunque Abraham fue bendecido materialmente como una sombra de la bendición espiritual. Está hablando de la bendición espiritual que se llama Jesucristo. La esperanza de nosotros entonces es el Evangelio. La esperanza de nosotros es Jesucristo. La esperanza de nosotros es la salvación. La esperanza de nosotros es que vamos a terminar en la presencia de Dios, porque Dios envió a su Hijo y vino a salvarnos. Entonces, así como Dios le prometió a Abraham una bendición, una simiente, y le juró, así también dice, para nosotros está esa promesa que nosotros por la fe y la paciencia vamos a esperar, y se llama la esperanza. Entonces dice que esa esperanza, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ahora, lo interesante es que esta palabra ancla, si usted no ha estado en el mar, no sabe qué es eso. Es más, los judíos no les gustaba mucho, porque se dice que los judíos le tenían miedo al mar. La palabra ancla la encontramos en la Biblia 4 veces. 3 veces la encontramos en el naufragio del apóstol Pablo, que en Hechos 27. Eleven anclas y tiren el ancla, ¿se acuerdan?
¿Y para qué es el ancla? Pues ahí nos dimos cuenta para qué es. Es una cosa, un hierro grandísimo, Marlene sabe más, ¿sí, no? Y lo que hace el ancla es que detiene el barco. El barco puede estar moviéndose en el mismo sitio y no se va de ahí, porque el ancla le permite sostenerlo, es decir, le da estabilidad, le da seguridad. A no ser que se reviente eso, pero ¿cómo se va a reventar si eso es una cosa de hierro gruesísima? Yo los he visto así más o menos para puro hierro, para detener el ancla que está allá. Entonces, al hablarnos de esa manera, dice que esa esperanza es más segura que el ancla. Y la otra parte que habla del ancla es aquí, mire, es impresionante, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, o sea, el ancla del alma. Y luego pone, ¿a qué se refiere? Que penetra hasta dentro del velo. Y aquí les va a mostrar, y le está mostrando a la iglesia o a los recipientes de esta carta, ¿por qué ustedes están regresando al judaísmo? Y ellos lo tenían claro. ¿Qué pasaba en el judaísmo? No, pues estaba el tabernáculo y luego estaba el templo. Pero usted se acuerda que cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Más o menos lo que le está diciendo. Ay, sí, cuando Jesús murió, el velo se rasgó. ¿Qué es el velo? Una cortina gruesísima que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes entraban una vez al año, y ese velo se rasgó. Y entonces le está diciendo aquí, mire, la esperanza que tenemos nosotros, y le está diciendo a ustedes que se quieren regresar al judaísmo, ustedes que quieren abandonar la fe, y los que realmente están confiando, entonces la esperanza que tienen o que tenemos es esta, es tan segura como un ancla, que penetra hasta dentro del velo. Es decir, la confianza de nosotros no está en los sacrificios acá, ni en el hombre, sumo sacerdote que entraba una vez al año, sino que nuestra confianza ahora está en que el velo se rasgó, y ahora no solamente un hombre puede entrar, sino que todos tenemos acceso podemos entrar al lugar santísimo. ¿Y quién rasgó ese velo? Jesucristo. Por eso dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros. Donde Jesús entró por nosotros. Lo que está hablando aquí es de la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió con su propio sacrificio, no hubo necesidad. Escuche, hebreos, ustedes que quieren volver a judaizar, ya no necesitamos sacrificios, porque cuando Jesús murió, que fue el sacrificio perfecto y verdadero, el velo se rasgó y Él entró con su propia sangre. Pero note lo que dice, entró por nosotros, y ahora note esta palabra, como precursor. Entró por nosotros como precursor. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes. ¿Quiénes son nosotros? Los que no son apóstatas acá de Hebreos capítulo 6. ¿Quiénes son nosotros? Aquellos infantiles espiritualmente que se quieren quedar ahí como quietos, los está animando para que ahora caminen, los que están caminando en fe, la iglesia del Señor, esos son nosotros. Jesús entró por nosotros, escucha esta palabra, como precursor. ¿Sabe la palabra precursor de dónde viene? Viene del ejército de las guerras de Roma. ¿Sabe quién era un precursor? Parecido a lo que estamos viendo ahora en la guerra, pero de todos los que estaban ahí, entonces mandaban uno o dos, vayan adelante y busquen un lugar para hacer un campamento. Y ellos llegaban allá y decían, este es el lugar, y comenzaban a hacer el campamento, a preparar el campamento para que luego llegara el ejército a ese lugar y acamparan. Ese es el precursor, el que va adelante, el que va a preparar. Así que Jesucristo es nuestro precursor. Jesucristo murió, resucitó, pero se fue adelante. Como dice Juan 14, se fue a prepararnos un lugar para nosotros. Jesucristo es el precursor nuestro, el que va adelante. Y la palabra precursor lo que implica no solamente que va adelante, sino que los que vienen atrás vienen con Él, son de ellos mismos y lo están siguiendo, y Él está preparando un lugar para que ellos lleguen allí. Ese es el precursor. No solo que Él va adelante a preparar, sino que los que vienen atrás son de Él, y Él los está preparando un lugar para ellos. Jesucristo es nuestro precursor, porque traspasó el velo cuando murió, se fue a la diestra del Padre, nos está preparando un lugar allá para nosotros, y cuando nos está preparando un lugar, nos está esperando a nosotros. Entonces, hermano, como Dios no miente, y como eso está en el decreto, y aún Él ha jurado, se va a cumplir. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Entonces, ¿por qué se van a quedar ahí ustedes estáticos?
Como vamos a ver más adelante, ¿por qué no se quieren congregar? ¿Por qué no quieren orar? Si mire que esto se va a llevar a cabo. Y después de que habla así, dice, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora sí les voy a hablar de quién es Melquisedec. Y vamos a compararlo con Jesucristo, porque el sacerdocio de Cristo no es arónico, no es levítico, sino que es, según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Y ese es nuestro precursor. Y esa es la promesa. Y entonces, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Aquellos que hemos puesto la confianza en Jesús, como Abraham la puso en Dios, a pesar de que le dijo, entrégame a tu hijo. A pesar de la dificultad de las pruebas y todo lo que venga, nosotros seguimos confiando y esperando, porque heredamos las promesas por la fe y la paciencia. ¿Por qué fe? Porque necesitamos ir confiando, hermanos, hasta el final. ¿Por qué paciencia? A pesar de... Usted tiene que aprender paciencia, tiene que aprender paciencia, sea que se enferme, sea que esté mal económicamente, sea que tenga problemas aquí y allá, sea que nos estén bombardeando, lo que sea. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas, y Dios no es hombre para que mienta, Él es fiel y Él va a cumplir todo esto. Amén. Amén. Herederos somos de la promesa. Póngase de pie y oramos.